Esto es una anomalía geológica de proporciones catastróficas en la costa mediterránea de España. Lo que ha ocurrido en el litoral granadino, en el sector que conecta la costa tropical con Almería, no es un simple desprendimiento de tierra en una ladera rural. Estamos ante un fallo masivo del terreno, una ruptura de la corteza superficial lo suficientemente vasta como para comenzar a despedazar uno de los corredores de transporte norte-sur más críticos del país. Al observar las primeras imágenes captadas por los drones del Instituto Geográfico Nacional, el cerebro humano no alcanza a procesar la magnitud del desastre de forma inmediata. Parece, a simple vista, que ese escalón abrupto en el terreno siempre hubiera estado allí, como un barranco milenario o una ruptura natural del paisaje bético. Pero la realidad es mucho más inquietante. Esto es el sector de Gualchos-Castelldeferro. En este tramo de costa, el frente del deslizamiento se extiende por aproximadamente 4 kilómetros y se desplaza implacablemente a través de una ladera costera situada directamente sobre infraestructuras críticas del Estado. Lo que convierte esta situación en una crisis nacional de primer orden es que el suelo no solo ha dañado una carretera secundaria o aislado una pedanía. Al ceder, la masa de tierra ha colapsado un viaducto, ha deformado estructuralmente la línea ferroviaria de alta velocidad y ha forzado el cierre total de un corredor del que España depende para el movimiento de millones de personas y toneladas de mercancías hacia el resto de Europa. El primer aviso de la catástrofe llegó el 2 de abril de 2026, cuando el puente sobre la Rambla de la Galera, en la carretera nacional N340, se desplomó como si fuera de cartón. La vía ya había sido clausurada oficialmente el día anterior, dado que las jornadas de lluvias torrenciales sin precedentes habían saturado el subsuelo y los sensores de inclinación ya mostraban movimientos milimétricos alarmantes. Sin embargo, 2 vehículos ignoraron las barreras de seguridad. Uno logró cruzar en el último segundo. El otro se precipitó al vacío cuando la estructura cedió bajo sus neumáticos. El conductor era Manuel Beltrán, un transportista de 53 años natural de El Ejido, Almería. Su hija, Lucía, publicó poco después un video estremecedor en redes sociales suplicando que las labores de rescate de la Unidad Militar de Emergencias no se detuvieran a pesar de la inestabilidad manifiesta del terreno. Ese suceso fue el heraldo de algo mucho peor. 5 días después, en la mañana del 7 de abril, el resto del corredor logístico comenzó a fallar de forma sistémica. Exactamente a las 9:30 horas, los sensores piezoeléctricos embebidos en el asfalto de la autovía del Mediterráneo, la A7, registraron movimientos anómalos que superaban los umbrales de seguridad estructural. La autovía fue cerrada de inmediato entre los accesos de Calahonda y Castelldeferro, en ambas direcciones, dejando miles de vehículos atrapados en una ratonera de asfalto. En cuestión de horas, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, suspendió el servicio ferroviario debido a que los raíles presentaban una deformación física de 10 centímetros, una cifra técnica que representa un riesgo de descarrilamiento del 100%. La N340 ya estaba fuera de servicio por el colapso del puente. En ese instante, en el mismo tramo de costa, la autovía, el ferrocarril y la carretera nacional cayeron juntos. El problema ya no era solo el deslizamiento, era el colapso total de una arteria vital en un punto geográfico donde no existen rutas alternativas capaces de absorber tal presión logística. El reloj ha empezado a correr, y bajo el asfalto agrietado, la geología no muestra signos de querer detenerse. La secuencia del colapso no fue un evento súbito de origen sísmico, sino una crisis de fatiga geológica acelerada por la saturación hídrica. Para entender por qué la costa de Granada está cediendo bajo el peso de su propia infraestructura, es necesario descender a la escala microscópica de las arcillas del Plioceno-Pleistoceno que sustentan el sector de Gualchos. El análisis geofísico realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, IGME, confirma que el plano de falla de este deslizamiento masivo se sitúa a una profundidad crítica de entre 45 y 60 metros.
A las 7:22 del 7 de abril de 2026, los inclinómetros digitales instalados en la base de los pilares del viaducto de la A7 registraron un vector de desplazamiento de 4 milímetros por hora. Para una estructura de hormigón pretensado de esas dimensiones, dicha cifra no es una alerta, es una sentencia de muerte técnica. El terreno no se está limitando a caer, está fluyendo como un fluido viscoso debido a la pérdida total de cohesión interna. La geología de la cordillera bética en este punto es una trampa de ingeniería. Nos encontramos en una zona de contacto complejo entre los mantos alpujárrides y el complejo Nevado Filábride. Debajo de la capa superficial de esquistos y filitas se encuentran niveles de margas y arcillas expansivas que actúan como un lubricante natural cuando la presión de los poros de agua alcanza niveles críticos. Según los datos de la AEMET, la región acumuló 585 milímetros de lluvia en los 180 días previos al 2 de abril, superando con creces el umbral crítico de 550 milímetros identificado en los mapas de riesgo de protección civil desde el año 2015. Este volumen de agua no se evacúa superficialmente, se infiltra, se aloja en las discontinuidades tectónicas y reduce el ángulo de rozamiento interno del suelo hasta casi cero. A las 9:30 del 7 de abril, la situación escaló de alerta técnica a emergencia nacional. Los sensores de fibra óptica embebidos en el asfalto de la autovía del Mediterráneo detectaron una tensión de tracción que superaba el límite de elasticidad del pavimento. En el puesto de control de túneles y viaductos de Granada, los monitores mostraron una realidad aterradora. El terreno bajo la calzada se estaba desplazando lateralmente hacia el mar. 10 minutos después, a las 9:40, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, recibió una señal de ocupación de vía permanente entre las estaciones de Castelldefels y Motril. No era un tren, era la propia plataforma ferroviaria que se había combado 12 centímetros debido al empuje de la lengua de tierra. La doctora Elena Sanabria, geóloga senior del IGME, describió la situación en su informe preliminar. No estamos ante un derrumbe superficial provocado por la escorrentía. Es una reactivación profunda de un complejo de deslizamientos paleolíticos. La montaña se está reorganizando para buscar un nuevo equilibrio gravitatorio, y en ese proceso está triturando todo lo que el hombre ha construido encima. La vulnerabilidad de la infraestructura española en este corredor es el resultado de una colisión entre el tiempo institucional y el tiempo geológico. Los datos de monitorización satelital, INSAR, habían mostrado una subsidencia acumulada de 2 centímetros anuales en este sector durante la última década. Sin embargo, el acoplamiento de los sistemas, la autovía, el ferrocarril de alta velocidad y la red de abastecimiento de agua, creó un efecto dominó catastrófico. Al deformarse la ladera, las tuberías de presión que suministran agua a las zonas agrícolas del valle sufrieron roturas por cizallamiento, inyectando miles de metros cúbicos de agua adicionales directamente en el corazón del deslizamiento. Esto creó un bucle de retroalimentación positiva. A más agua inyectada, menor resistencia del suelo. A menor resistencia, mayor movimiento y más roturas de infraestructuras. Para las 12 del mediodía del 7 de abril, el mapa de deformación del Instituto Geográfico Nacional mostraba que una masa estimada en 15 millones de metros cubiertos de tierra se estaba moviendo. La velocidad de desplazamiento en el centro de la lengua alcanzó los 15 centímetros por hora. Esto no es solo un dato técnico, es la descripción de un paisaje en plena metamorfosis que ha cortado el flujo vital de la costa sur de España. Los ingenieros de caminos presentes en la zona de exclusión reportaron sonidos similares a disparos de artillería. Eran las barras de acero de los anclajes de los muros de contención rompiéndose bajo una presión que ningún cálculo de diseño había previsto para este siglo. El sistema de transporte de la costa tropical ha dejado de existir como una entidad funcional, convirtiéndose en un amasijo de escombros y asfalto retorcido que flota sobre una bestia geológica que apenas está empezando a despertar. Lo que estamos presenciando en la costa tropical no es un evento aislado,
ni una sorpresa para la comunidad científica. Es la culminación de un ciclo geológico de inestabilidad que ha sido documentado con precisión quirúrgica desde principios del siglo XX. La ladera de Gualchos, apodada por los lugareños y los técnicos de emergencias como la Bestia de Levante, tiene un historial clínico que se remonta a 1906. Desde entonces, este sector de la cordillera bética se ha reactivado en al menos 15 ocasiones documentadas, casi siempre siguiendo un patrón idéntico. Precipitaciones prolongadas que saturan los niveles freáticos y anulan la resistencia al corte de los sedimentos. No es una cuestión de si la montaña se moverá, sino de cuándo lo hará y qué infraestructuras encontrará a su paso. El análisis estadístico del riesgo en España revela una verdad incómoda que los modelos del Instituto Geológico y Minero de España han intentado subrayar durante décadas. Existe un acoplamiento sistémico entre la tectónica de placas y el riesgo hidrometeorológico. Nos encontramos en el límite de colisión entre la placa euroasiática y la africana, una zona donde el levantamiento cortical y el plegamiento de los materiales han creado pendientes críticas. En 1963, un decreto administrativo ya contemplaba la necesidad de reubicar núcleos de población cercanos debido a la inestabilidad del terreno en este sector granadino. Ese decreto, como tantos otros planes de prevención en el territorio nacional, se perdió en el laberinto de la burocracia institucional. En 1996, tras una serie de movimientos que agrietaron las primeras estructuras de la antigua carretera nacional, se creó una comisión técnico-científica específica para la ladera. Dicha comisión trabajó hasta el año 2002, produciendo un proyecto de estabilización exhaustivo que incluía drenajes profundos y muros de gravedad. Sin embargo, el proyecto nunca pasó del papel a la roca. No se movió una sola tonelada de tierra para prevenir lo que hoy es una catástrofe total. La ciencia detrás de este fallo es implacable. La ladera está compuesta por arcillas del Plioceno, antiguos sedimentos de lechos marinos que funcionan como una esponja geológica. Esas arcillas absorben el agua, pierden su cohesión interna y comienzan a deslizarse a lo largo de planos de debilidad situados a gran profundidad. Una vez que el material alcanza el punto de saturación crítica, no necesita un detonante dramático como un terremoto de gran magnitud. Simplemente, comienza a fluir de manera implacable. Los modelos matemáticos habían calculado el umbral de reactivación con una precisión escalofriante: 550 milímetros de precipitación acumulada en un periodo de 180 días. Ese dato técnico figuraba en los informes de riesgos naturales mucho antes de este fatídico abril de 2026. Se sabía que, al cruzar esa cifra, la estabilidad de la A7 y la conexión ferroviaria entrarían en tiempo de descuento. El paralelo histórico más doloroso en España es el deslizamiento de Diezma en la A92 o las constantes inestabilidades en la zona del embalse de Rules, donde la ingeniería ha tenido que luchar contra un terreno que se niega a permanecer estático. Pero lo de Gualchos es distinto por su escala y por el valor estratégico del corredor afectado. En 2015, la ladera ya se reactivó, forzando la demolición de viviendas en los barrios altos de la localidad y dejando el antiguo ayuntamiento en un estado de ruina técnica. En abril de 2026, ese edificio todavía seguía en pie, agrietado y esperando una demolición que la burocracia retrasó más de una década. Es el símbolo perfecto de la parálisis administrativa frente a la aceleración geológica. Los datos económicos son devastadores. Un informe de la Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría, Medio Ambiente y Servicios, AEC, calculó en 2023 que España había gastado aproximadamente 46.000 millones de euros en 13 años solo en reparar daños producidos por desastres hidrogeológicos, mientras que la inversión en prevención apenas alcanzó los 19.200 millones en el mismo periodo. En Gualchos,
Las obras de consolidación definitivas tenían un presupuesto estimado de 40 millones de euros. El bando de licitación para estas obras se publicó finalmente en diciembre de 2025, tras años de retrasos en la redacción del proyecto por parte de la firma Technital. 4 meses después, en abril de 2026, la montaña se adelantó a las máquinas. No había contratista seleccionado, no había campamento de obra, no había drenajes instalados. El dinero estaba en el sistema, el diseño estaba en los servidores del ministerio, pero la realidad física de la ladera superó la velocidad del papel. Hoy, el coste de la respuesta de emergencia, la reconstrucción de la autovía, el colapso del puente de la N340 y el impacto en la cadena logística del sureste español superará con creces, por un factor de 10, lo que hubiera costado la prevención. El modelo de riesgo ha fallado no por falta de datos, sino por falta de ejecución en el momento crítico, dejando a un país cortado en dos por el peso de su propia negligencia. El silencio que siguió al desplome del viaducto de la N340 sobre la Rambla de la Galera fue roto únicamente por el rugido sordo del lodo en movimiento. No era el estruendo de una explosión, sino el crujido continuo de miles de toneladas de tierra cizallando el acero y el hormigón. En el centro de esta zona cero, la tragedia humana cobró el rostro de Manuel Beltrán. Su camión articulado, que transportaba productos agrícolas desde el ejido hacia los mercados de Lyon, desapareció bajo una amalgama de sedimentos y agua en cuestión de segundos. Las labores de búsqueda de la Unidad Militar de Emergencias, UME, y de los grupos de especialistas en actividades subacuáticas, GEAS, de la Guardia Civil, se han visto obstaculizadas por la inestabilidad extrema del terreno. Los geólogos presentes en el puesto de mando avanzado en Castelldefels han sido claros. Cada metro que avanzan los rescatistas es un metro que la montaña puede reclamar en cualquier momento. La hija de Manuel, Lucía Beltrán, personifica la desesperación de cientos de familias. Su mensaje en redes sociales, exigiendo que no se detenga la búsqueda mientras el suelo siga respirando, se ha convertido en el grito de una nación que observa, impotente, cómo su infraestructura más moderna se desintegra. Pero el drama de Manuel es solo la punta de un iceberg logístico y humano que se extiende por todo el sureste español. A las 14:00 horas del 7 de abril, la situación en la estación de Almería y en la terminal provisional de Motril era de colapso absoluto. Más de 1.500 pasajeros quedaron atrapados cuando Adif decretó el corte total de la línea ferroviaria debido a la deformación de la plataforma. Familias enteras, turistas y trabajadores se encontraron en un limbo administrativo, mientras los autobuses de sustitución se veían incapaces de avanzar por una red secundaria saturada y, en muchos puntos, también afectada por desprendimientos menores. En el núcleo urbano de Gualchos y en los barrios altos de Castelldefels, la orden de evacuación afectó a más de 300 viviendas. La escena era de un dramatismo gélido. Ancianos siendo sacados en camilla de casas que habían habitado durante 7 décadas, mientras las grietas en las fachadas se abrían centímetros enteros ante sus ojos. El alcalde de la localidad, utilizando el término que ya es oficial en los informes de crisis, se refirió a la ladera como la bestia, un organismo geológico que ha despertado tras un letargo insuficiente. Las consecuencias de este fallo sistémico han alcanzado a las instituciones educativas y sanitarias de la provincia. La Universidad de Granada y la de Almería suspendieron sus actividades académicas presenciales ante la imposibilidad de garantizar el desplazamiento seguro de miles de estudiantes y docentes a través de la A7. En Campobasso de la Alpujarra, las escuelas cerraron sus puertas no por el impacto directo del barro, sino por el corte total de los suministros básicos. El deslizamiento de Gualchos no solo rompió el asfalto, cercenó la tubería principal de la red de abastecimiento que conecta los embalses de la zona alta con la costa. En este momento, se estima que 18,000 personas carecen de agua potable corriente, dependiendo exclusivamente de camiones cisterna
que deben dar rodeos de 3 horas por carreteras de montaña para llegar a los puntos de distribución. A esto se suma el fallo en la red de fibra óptica troncal, lo que ha dejado a amplias zonas del litoral con comunicaciones intermitentes, afectando gravemente a la coordinación de los servicios de emergencia 112. Desde el punto de vista económico, el impacto es incalculable y crece a cada hora que pasa. El corredor del Mediterráneo es la arteria por la que fluye el milagro agrícola de Almería y la costa tropical. Cada día de cierre de la A7 supone una pérdida directa de 25 millones de euros solo en transporte de mercancías. Los convoyes de camiones que intentan desviarse por la A92 hacia Granada o por la A4 a través de Despeñaperros están sufriendo retrasos de hasta 12 horas, lo que compromete la cadena de frío de productos perecederos valorados en cientos de millones de euros. La Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, ha calificado la situación como el mayor estrangulamiento logístico de la historia reciente de España. No es solo una carretera cortada, es el aislamiento de facto de una de las regiones más productivas de la Unión Europea. La tragedia ecológica también es de una magnitud considerable. El volumen de sedimentos que está siendo empujado hacia el litoral ha generado una columna de turbidez en el mar de Alborán que se extiende varios kilómetros mar adentro. Esto afecta directamente a las praderas de Posidonia oceánica, un ecosistema protegido y vital para la biodiversidad marina, que está siendo asfixiado por el aporte masivo de arcillas y limos. Además, el riesgo de contaminación por hidrocarburos debido a los vehículos atrapados y las roturas de depósitos industriales en la zona baja de la ladera mantiene en alerta a Salvamento Marítimo. Lo más indignante para los científicos y técnicos es que este escenario estaba escrito. Como ocurrió en 2015, cuando 10 viviendas fueron demolidas en el casco viejo debido a una reactivación menor, el ayuntamiento de Hualchos, el edificio original, dañado y marcado con una cruz roja de peligro, seguía esperando su demolición definitiva en abril de 2026. Una década de espera para derribar un edificio en ruinas mientras la montaña seguía acumulando presión. La burocracia española, lenta y procedimental, ha demostrado ser incompatible con la dinámica de una ladera saturada. El hecho de que la licitación para las obras de emergencia de 40 millones de euros se publicara en diciembre de 2025 y que, en el momento del desastre, en abril de 2026, aún no se hubiera adjudicado el contrato, es una prueba de un sistema fallido. El dinero estaba. El diseño de ingeniería de Technital, basado en pozos de drenaje y anclajes profundos, estaba terminado. Pero las máquinas no llegaron a tiempo. Mientras tanto, en el resto de España, la situación no es mucho mejor. El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que, debido al mismo frente meteorológico persistente, 94 carreteras estatales permanecen cerradas o con restricciones severas por riesgo hidrogeológico. El caso de Hualchos es el más grave, pero es parte de un patrón nacional de fragilidad. La geología no entiende de presupuestos anuales ni de ciclos electorales. El suelo sigue su propia lógica de resistencia y fallo. El ingeniero jefe de la zona, tras inspeccionar la deformación de los pilares del viaducto, fue contundente. No podemos reconstruir sobre un suelo que sigue fluyendo. Hasta que la bestia no encuentre su nuevo ángulo de reposo, cualquier intento de reparación es arrojar dinero y vidas al barro. La incertidumbre es total, y el país se enfrenta a meses de parálisis en una de sus conexiones más vitales, mientras el lodo sigue reclamando, centímetro a centímetro, el dominio sobre la ingeniería humana. A medida que los días de abril de 2026 se agotan, la realidad geofísica se impone con una frialdad matemática. La ladera de Hualchos no ha dejado de moverse. Los datos de los inclinómetros de precisión profunda y las imágenes de interferometría satelital, INSAR, confirman que la masa crítica de arcillas saturadas continúa desplazándose a un ritmo sostenido de 4 centímetros por jornada. Fabio Siciliano, desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha sido tajante en sus comparecencias. No existe una solución de ingeniería inmediata.
no se puede reconstruir sobre un plano de deslizamiento activo. La bestia sigue buscando su ángulo de reposo, y mientras la presión de los poros de agua en las capas profundas de margas no disminuya, cualquier intento de estabilización mediante pilotes o anclajes sería como intentar clavar un clavo en un río de melaza. El escenario para los próximos meses es de una vulnerabilidad sistémica sin precedentes en la historia de la ingeniería civil española. El problema es que el fenómeno observado en la costa tropical no es un evento aislado, sino el síntoma de una patología nacional. El acoplamiento de sistemas críticos, la autovía A7, la futura conexión de alta velocidad y las redes de energía, en pasillos geográficos tan estrechos y geológicamente inestables, ha creado un punto único de fallo. Si este deslizamiento se acelera por un evento sísmico menor, algo estadísticamente probable, dado el contexto de la falla de Alborán, estaríamos ante un colapso que podría sepultar permanentemente el corredor bajo millones de toneladas de escombros, forzando la construcción de una variante de decenas de kilómetros a través de la accidentada orografía de la Alpujarra, un proyecto que tardaría años en materializarse. El riesgo futuro no se limita a Granada. El mapa de susceptibilidad por movimientos de ladera del IGN muestra puntos críticos de reloj en marcha en otras zonas del territorio nacional. Desde los Pirineos, donde la saturación de los macizos rocosos amenaza infraestructuras transfronterizas, hasta la cornisa cantábrica, donde el aumento de la intensidad de las borrascas atlánticas está empujando los umbrales de seguridad al límite. Sin embargo, el sureste español sigue siendo el epicentro de la preocupación geofísica. La combinación de una tectónica activa, una deforestación histórica y un régimen de lluvias cada vez más torrencial ha convertido a estas laderas en trampas geológicas. Los modelos climáticos sugieren que estos eventos de lluvia crítica, superar los 550 milímetros acumulados, dejarán de ser sucesos de una vez cada 50 años para convertirse en la norma de cada década. La pregunta que resuena en los pasillos del Ministerio de Transportes y en los laboratorios del IGME es ¿por qué se permitió que el tiempo institucional fuera tan lento frente a un peligro tan evidente? El bando de licitación de diciembre de 2025 será recordado como el documento que llegó 4 meses tarde. Hoy, el coste de la emergencia ha superado ya los 500 millones de euros en daños directos e indirectos, pulverizando los 40 millones que habrían costado los pozos de drenaje preventivos. La paradoja es total. España es líder mundial en tecnología de infraestructuras, exportando ingeniería a los 5 continentes, pero se encuentra paralizada ante una ladera de arcilla en su propio territorio. En el horizonte cercano, el escenario es inquietante. Mientras la masa de tierra de Gualchos siga fluyendo, el sureste de España permanecerá fracturado. El desvío de tráfico pesado por la A92 y la A4 está provocando un desgaste acelerado de esos pavimentos, prediciendo nuevos fallos estructurales por fatiga en puentes y viaductos que no fueron diseñados para soportar el 100% del tráfico logístico del Mediterráneo. Es un efecto dominó que amenaza la estabilidad económica del país. Las autoridades ya advierten que el suministro de ciertos bienes podría verse afectado de forma intermitente durante el resto de 2026. La lección de Petacciato en Italia fue ignorada, y ahora Gualchos es el espejo español de esa misma tragedia de la inacción. La montaña no entiende de presupuestos prorrogados ni de trámites de impacto ambiental que se alargan un lustro. El suelo se rige por leyes físicas inalterables: gravedad, fricción y presión hidrostática. Al final de esta crónica, la imagen más persistente no es la del viaducto roto, sino la del antiguo ayuntamiento de Gualchos, con sus grietas de 2015 todavía abiertas, esperando una demolición que la montaña finalmente ejecutará por su cuenta. El corredor sigue roto, la bestia sigue moviéndose, y el reloj de la geología española sigue descontando segundos hacia el próximo colapso inevitable. La única pregunta que queda es, ¿qué ladera
será la siguiente en despertar.